Hola chicos, espero que estén muy bien. Esta semana vamos a abordar el tema de el realismo. El arte realista surge durante la conflictiva segunda mitad del siglo XIX, mientras Alemania buscaba consolidarse como nación y Francia luchaba por una reforma democrática. La sociedad dio un giro de 180 grados gracias a la revolución industrial. Se consolidaron clases sociales que luchaban por el poder desde el neoclasicismo. De tal modo la burguesía tomó el lugar superior, mientras que el proletariado quedó subordinado a la primera. Como todos los periodos artísticos, fueron influidos por teorías científicas y filosóficas, a saber, el darwinismo y el positivismo respectivamente. Los postulados de estas dos teorías fueron explotados en la literatura. De la teoría de la evolución que postuló Darwin, consideramos importantes la idea de la selección natural, es decir, la lucha por la supervivencia que provoca la adaptación al medio de los organismos, y también que la vida se manifiesta como una lucha constante por la existencia y la supervivencia. Por otro lado, la teoría de Comte se oponía fuertemente a las propuestas de Voltaire y Rousseau sobre el ser humano, las cuales consideraba ficticias e irresponsables. El positivismo propuso que el hecho es la única realidad científica, es decir, que se negaba todo ideal, entendidos como ilusión o ficción. Para Comte, las ciencias eran aquellas que se basaban en los hechos, por lo que se excluía la teología, la metafísica y la moral. El concepto clave del positivismo es el progreso, entendido como una mejora progresiva y jerárquica, tanto científica como social, de modo que el movimiento realista buscaba representar fielmente lo que veían en el mundo que los rodeaba. El arte se basó entonces en la observación directa de su entorno. Los temas se volvieron cotidianos y los sujetos y objetos representados pertenecían a las clases sociales trabajadoras. En la literatura existieron dos vertientes claras: el realismo, el cual centra sus temas y tramas en la burguesía, y el naturalismo, el cual centra sus temas en la clase trabajadora. A pesar de sus diferencias, el enfoque de ambas corrientes es el estudio de los sujetos, colocándolos en un conflicto entre lo social, las clases sociales, jerarquías y estatus, y lo biológico, instintos de reproducción o supervivencia. Nos enfocaremos primero en el realismo. Este tuvo su origen en Francia, con el autor Gustave Flaubert, Honoré de Balzac y Stendhal. Todos ellos se basaron en la investigación concienzuda de la psicología humana y de la sociedad. El género en el que se apoyaron fue la novela, pues permitía retratar tanto la mente de sus personajes como las descripciones específicas y profundas de su entorno. Gustave Flaubert es considerado el autor que más influyó el movimiento realista. Su objetivo era escribir sobre la historia moral del hombre y su generación. Su novela más importante, la cual sentó las bases del movimiento, fue Madame Bovary. Otras obras representativas de Flaubert son La educación sentimental y Salammbô. En estas novelas el autor explora los errores y caídas de los personajes burgueses al ir en busca del amor, la felicidad y el honor. De este modo, Flaubert instauró las bases del estilo realista, la burla de los ideales románticos y el estudio psicológico de los personajes mediante un lenguaje objetivo. Balzac es considerado uno de los autores más prolíficos de Francia. Muchas de sus obras siguen la tradición romántica. Sin embargo, es considerado uno de los creadores del estilo realista. Sus novelas conjuntan elementos románticos, como el uso de recursos melodramáticos, pero trata problemas cotidianos de la burguesía, que conllevan una crítica histórico-social y un estudio profundo de la psicología humana. Sus obras más importantes son La comedia humana, La prima Bête y Papá Goriot. Por su parte también tenemos a Stendhal, seudónimo de Henri Beyle. Igual que Balzac, Stendhal en un comienzo se afilió al movimiento romántico, por lo que aún en las obras que se consideran realistas puede verse la influencia del romanticismo. Fiel a las bases del movimiento realista, sus libros se basan en hechos de su experiencia personal, noticias o manuscritos anteriores. De la misma manera que Flaubert y Balzac, Stendhal explora profundamente la psicología de los personajes burgueses que protagonizan sus novelas. Sus obras más importantes son Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. Otro de los países en los que destacó el realismo fue Rusia. Este se desarrolló a partir de 1830 y 1840. El realismo ruso presenta personajes de diversas clases sociales con el objetivo de retratar y analizar el interior de estos individuos. A diferencia del realismo francés, en el ruso el enfoque principal no eran las mujeres, aunque en Ana Karenina encontramos este enfoque. En realidad, el realismo ruso utiliza como personaje la figura de la pequeña persona, utilizada por primera vez por Alexander Pushkin.
Este personaje es alguien de posición social baja, insignificante y ordinario, que sirve como vehículo para contar historias dramáticas pero cotidianas, de este modo representando la verdad de la vida. Considerado uno de los más grandes escritores de la historia mundial, la obra de Fyodor Dostoyevsky se caracteriza por adentrarse en la psicología de los personajes, destacando dos tipos, el oscuro y amoral y el religioso. Igualmente, fiel al realismo, describía la realidad de su país a través de sus obras. Esto podemos verlo en novelas como Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov y El idiota. Por otro lado, tenemos a Anton Chekhov, a quienes algunos autores denominan como representante del realismo psicológico, ya que sus temas, más que enfocarse en la psicología de los personajes, se adentraban en los cambios sociales y el destino de los individuos. Su obra contiene personajes cotidianos que representan héroes derrotados, que se entregan al destino que la sociedad les impone. Uno de sus principales aportes fue El fluir de conciencia o monólogo interior. Sus obras más representativas son dramáticas, pero en la narrativa podemos mencionar cuentos como La dama del perrito, El beso y El viaje de novios. Finalmente tenemos a Leo Tolstoy, quien a diferencia de los otros autores fue hijo de una familia aristocrática. Este autor fue fuertemente influido por Rousseau, lo cual se denota por el profundo amor y compasión que sentía por la figura del campesino. Sus obras retratan la vida de los burgueses en la ciudad y en el campo, contraponiéndolo a los personajes de la vida campesina. Sus obras más importantes son La guerra y la paz, Ana Karenina y Resurrección. Él estudiaba en sus obras la psicología de los personajes bajo circunstancias de problemas sociales, tanto morales como religiosos. Bueno chicos, esto es todo por esta semana. Continuaremos con el mismo tema para finalizar el curso en el próximo video. Nos vemos en clases y no olviden sus notas.